Ya. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en auxilio de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Continuamos hoy en la página 99 interior, 139 de todo el libro, 12 de septiembre, en el inicio de la página, el estudio de nuestro compendio de la doctrina secreta. Ahora bien, debe tenerse presente que las mónadas que circulan en torno de cualquier cadena septenaria se dividen en 7 clases o jerarquías, según sus respectivos grados de evolución, conciencia y mérito. Recuerden que todas estas leyes desde el universo más amplio a nuestro sistema planetario son, si no totalmente, casi siempre son todas septenarias. Recuerden que esta es una ley de la unidad que pasa por la apariencia al maya, porque la unidad nunca cesa, de la duada, que establece una relación para que se exprese como Trinidad, y las mejores y únicas directas posibles combinaciones de 3 aspectos, pues es el número 7. Y eso lo prueba sobre todo la señora Nivesan en un estudio sobre la conciencia, que les invito siempre a que estudien para esta parte, según sus respectivos grados, de acuerdo a la evolución, a la conciencia y al mérito. Evolución de los cuerpos, expresión de conciencia en esos cuerpos y los méritos o deméritos de acuerdo a la ley kármica. Sigamos pues el orden de su aparición en el globo A, el que es el primero. Recuerden que se le nombran ABC, los 3 primeros, D el cuarto, E, F, G o X, Y, Z en algunas nomenclaturas como la de Sinet en budismo esotérico y algunos otros autores. Y este globo A, el primer globo de los 7, en la primera ronda, la primera de las activaciones de los globos, que tienen 7 activaciones en 7 rondas para una cadena planetaria, que es lo que se llama una encarnación del logos planetario en su expresión de jerarquía logoica. Los espacios de tiempo que median entre las apariciones de estas jerarquías en cualquier globo están ajustados de tal modo que cuando la clase séptima, la última, porque son 7 clases o jerarquías, aparece en el globo A, la clase primera acaba de pasar al globo B. Es decir, ellas se van presentando para lo que se denomina un periodo mundial en el nivel físico al menos. En cada uno de los globos, en el primer globo, cada una de las 7, pero cuando ya llega a la séptima jerarquía, la séptima clase de mónada, la primera pasa al globo B. Y así va, eso es sucesivamente, paso a paso en torno de toda la cadena. Es decir, que siempre las 7 jerarquías o clases de mónadas, de acuerdo a todas estas condiciones que ella ya señaló, van a tener una experiencia en cada uno de los 7 globos en cada ronda. Ella pone el ejemplo de la primera ronda y eso se va repitiendo en las rondas subsiguientes. De igual modo, en la séptima ronda de la cadena lunar, cuando la clase séptima de mónadas, la última, abandona el globo A, este globo, en lugar de sumirse en sueño, como ya se explicó y ha hecho en las rondas previas, comienza a morir. No hay verdadera muerte, pero se empieza a disolver en sus constituyentes. Nada nace, nada muere, pero
la manifestación, que es el proceso del gran aliento. Cuando expira, surge un universo manifestado. Cuando inhala, desaparece el universo manifestado en una aparente nada, pero es nada más que una condición de reposo. La vida ni se crea ni se destruye, solo alterna periodos de manifestación y periodos de muerte. Ahora, los vehículos que la vida usa, desde los individuales en el reino humano, las expresiones en varios cuerpos en las almas grupales de los reinos anteriores y las jerarquías de los reinos superiores al humano, pues todas ellas cambian esas manifestaciones corpóreas, pero la vida continúa siendo lo que es. Ninguna puede empezar, ninguna puede terminar, sino alterna periodos de actividad y de reposo, periodos de manifestación para determinados propósitos de la ley, que es siempre de evolución, que es siempre de avance, y reposo para asimilar lo que aquel periodo anterior le proporcionó, y también un relativo, vamos a decir, descanso de las actividades de los periodos de manifestación. Y entonces, al morir, al terminar ese periodo de ese globo, transfiere sucesivamente, como se ha dicho ya, sus principios o elementos de vida a la expresión de la vida se le llaman principios de vida, energía, que también es una de las expresiones de la vida, movimiento, etcétera, uno tras otro a un nuevo centro laya, es decir, a un nuevo punto de ese espacio que cuando comienza un periodo de manifestación es el punto por donde surge toda esa aparente diversidad, y es un punto similar. Siempre hay en cualquiera de estas formas ovoides que cualquier manifestación adopta, dos centros, uno por el que surge y se mantiene activo, y el otro por el que desaparece o pasa a la inactividad. Pasa como cualquier elipse que tiene, a diferencia de una circunferencia perfecta, dos centros, uno de surgimiento, el otro de reabsorción. Estos son los centros laya. La palabra laya significa, como si dijéramos, esa capacidad de dar surgimiento a una manifestación o de reabsorberla en su estado de reposo. Por eso se ponen en plural. Hay dos centros laya. Por eso uno es el que está recogiendo ahora a un nuevo centro laya, que los traspasan un nuevo centro laya, de donde va a resurgir, el cual comienza la formación del globo A de la cadena terrestre. Es decir, el centro laya de la luna al final de la cadena lunar era el centro laya que estaba activo, era el de absorción. Absorbe ese globo A de la luna, que ya terminó su manvantara planetario, y en el centro laya nuevo, o sea, de la nueva elipse, de la encarnación del logo planetario como Tierra. Recuerda que son eso, las similitudes con respecto a encarnación y desencarnación, para que empiece a expresarse el globo A de nuestra cadena terrestre sucesora de la cadena lunar. Un proceso similar tiene lugar para cada globo de la cadena lunar. B, C, D, etcétera. Todos van llegando a su séptima ronda. Todos han cumplido sus 7 etapas. La cadena ha terminado con las características de esa encarnación del logo en esa cadena, y comienza a transferirse a un nuevo centro laya de activación, lo que van a ser los globos de la cadena terrestre, que van a ser 7,
pero que van a tener las condiciones específicas que la encarnación de nuestra cadena terrestre va a tomar. Mientras que el centro Laya de la absorción va a hacer que desaparezcan o se diluyan o se desintegren, pueden usar cualquiera de estas palabras, los globos que sirvieron a los propósitos, como si diéramos especificaciones de la ley de evolución que se proyectó, que el plan de evolución ideó, porque eso es una ideación cósmica, para la cadena lunar. Cada uno formando un nuevo globo en el nuevo centro Laya de activación de la cadena terrestre, que por tanto van a llegar a ser 7, como igualmente los tuvo la luna, pero de características que no tuvo la luna, porque la luna obedecía a un plan de evolución de una encarnación de ese lobo, y los de la Tierra obedecen al plan de evolución de la cadena terrestre, una cadena que avanza un paso, una encarnación que, como todo tipo de reencarnación, es para el progreso de la expresión de la vida logoica y de todas las 7 clases de mónadas, que las que fueron en la luna humanidad pasan a ser en la tierra los pitris o los padres de las mónadas terrestres, para que puedan tener lo que llamamos la expresión de la vida, la vestidura o el chaya vitalicio, de vitalidad, que es lo que nosotros llamamos el linga sarira o el doble etérico o el cuerpo astral. Los 3 denominaciones se usaron en el principio. Y entonces nos dice, nuestra luna fue el 4º globo de la serie y estaba en el mismo plano de percepción que nuestra Tierra, o sea, nuestro plano físico. Pero el globo de la cadena lunar no está muerto por completo hasta que las primeras mónadas de la primera clase han pasado del globo G o Z. Recuerden que a veces se usó las últimas letras del alfabeto, pero si no, ese sería la G es la 7ª letra del alfabeto, el último de la cadena lunar, al nirvana, al reposo, al nirvana que las aguarda entre las 2 cadenas, porque allí no hay lo que llamamos en las encarnaciones de un mismo periodo de expresión planetaria, nuestro periodo mundial, por ejemplo, actual en la Tierra, cuando mueren nuestros cuerpos inferiores, nuestra alma recibe el resultado positivo de la encarnación en el Devachan. Como allí no hay ya un Devachan, ni es un periodo de absorción de cada una de las componentes, sino del reino completo de mónada, va a haber un nirvana. ¿Por qué? Porque van a pasar el grueso. No decimos que todo, nunca hay totalidad en la manifestación, siempre hay predominio. Van a pasar del reino en que estaban, en que se manifestaron en la cadena lunar, a un reino más adelantado en la cadena terrestre. Porque en el fondo, repito, nada muere. Se disuelven los cuerpos, se disuelven los globos que albergaron esos cuerpos sucesivamente. Pero el nuevo sistema, la nueva encarnación del sistema planetario, después de un reposo total y asimilación total de todo el resultado de la cadena, como reino, como mónada, ya en singular, porque allí van otra vez a la unidad, eso es lo que es el nirvana, pues tienen que reposar entre las 2 cadenas y pasar a un reino más adelantado en la cadena siguiente. En este caso, si fue de la lunar, la cadena terrestre actual. Y lo mismo pasa con respecto a los demás globos. Según se ha dicho, ya dando cada uno de ellos nacimiento al globo
correspondiente de la cadena terrestre. Al globo correspondiente de la cadena terrestre. Además, cuando el globo va de la nueva cadena, nuestra Tierra, en la parte más sutil de nuestra Tierra, en su globo de descenso, está dispuesto la primera clase o jerarquía de mónadas de la cadena lunar, es decir, la que más adelantó en la cadena lunar con respecto sobre todo a pasar al reino humano, que es el principal que rige cualquiera de estos periodos, se encarnan en él, pero en el reino más inferior. Es decir, van a comenzar con los reinos que ya vencieron, pero que ellos tienen que, como si dijéramos, ser los pioneros, ser los primeros en, vamos a decir, en abrir las vibraciones que van a acompañar a este primer reino, porque las mónadas más atrasadas no lo pueden hacer. Y siempre las que tienen que servir, igual que nos van a servir después a la humanidad, los Pitris Varishats, que fueron la jerarquía que alcanzaron en la luna esa capacidad, van también a abrirnos a nosotros después. Y por eso, como una cadena de sucesión, la jerarquía de la primera clase, la más avanzada de mónadas, que va a encarnar después como nuestra humanidad, van a ir encarnando en el reino más inferior, es decir, activando el planeta para una vida tan primitiva como la del primer reino más inferior. Y así sucesivamente. Mire, se me fue perdone, la llamada 3, ¿dónde estaba? No hemos llegado. Sí, ya lo pasaste, Sí. querido. En el Pralaya planetario, perdón, no vi el número 3. Los números pequeños se me escapan mucho. Ahí está la nota 3. Y después volvemos al punto donde yo había avanzado incorrectamente. El ocultismo divide los periodos de reposo o pralaya, ¿no?, en varias clases. Hay el pralaya individual de cada globo, al pasar la humanidad y la vida al próximo. 7 pralayas menores en cada ronda. El pralaya planetario, cuando se han completado 7 rondas. El pralaya solar, cuando todo el sistema solar, como es natural, concluye. Y finalmente el pralaya universal, el Maha Pralaya o Brahma Pralaya, a la conclusión de la edad de Brahma. Es decir, todo un periodo de vida de toda la expresión del logos cósmico. Existen muchos otros menores, pero estos no nos conciernen ahora. Aparte, sería muy complejo. Pero fíjense, hay un pralaya individual de cada globo cuando no ha completado sus 7 rondas. Y como dijéramos, la atención del logo y la actividad de los 7 planetas, de los 7 niveles de la jerarquía monádica, están en otro de los globos. Eso es un pralaya individual de cada globo. Y de ahí él pasa a los 7 pralayas menores, que es lo que es el pralaya de ronda, después de los 7, de pasar por los 7 planetas. Después el pralaya planetario, cuando se han completado las 7 rondas. Y el pralaya solar, cuando todo el sistema concluye. Ahora, el universal es de todas las galaxias, todo el universo, después de una edad total de Brahma. Y estos son los 3 principales que tenemos que comprender. Entonces, bien, volviendo, comienza a morir, entra en el pralaya planetario y al morir transfiere sucesivamente, como ya se ha dicho, su principio
elementos de vida y energía uno tras otro a un nuevo centro Laya, el cual comienza la formación entonces del globo A de la cadena terrestre, como ya vimos. Todo esto continúa, como dijimos, por los 7 globos. Además, cuando el globo A de la nueva cadena está dispuesto, la primera clase o jerarquía de mónadas de la cadena lunar se encarnan en él, en el reino más inferior. Pero son las más avanzadas, ¿correcto? Y así sucesivamente. Después vienen las otras 7 clases detrás, pero la que abre la activación del globo es la primera clase, la más avanzada. El resultado de esto es que únicamente la primera clase de mónadas es la que alcanza el estado de desarrollo humano durante la primera ronda, porque como avanzan un reino en cada una, y son 7 reinos, el 7º es el humano, nada más que alcanzan el nivel humano en el globo G o Z, en el último de los 7. Todo lo demás es completamente, como si dijéramos, automático, que pasan un reino cada una, porque esta primera ronda es una ronda de renovación de la actividad después del pralaya entre las 2 encarnaciones del sistema planetario, porque aquí nos estamos refiriendo exclusivamente al planetario nuestro. Así que la clase de mónadas que alcanza esta primera clase es la única que alcanza el nivel humano. Así, las mónadas de la clase segunda alcanzan la etapa humana incipiente tan solo durante la segunda ronda, y así sucesivamente hasta la mitad de la cuarta ronda, que es el punto medio de la evolución del sistema planetario, de la encarnación del sistema planetario en que estamos. Es decir, que han pasado 3 clases completamente y la cuarta está a mitad de ese viaje para alcanzar el reino humano. Así, las mónadas de la clase segunda alcanzan la etapa humana incipiente tan solo durante la segunda, la tercera durante la tercera, y así sucesivamente hasta la mitad de la cuarta, en donde la cuarta puede también alcanzar el incipiente estado humano. Pero en este punto y en esta cuarta ronda, en la que el estado humano quedará desarrollado por completo, porque es la mitad y es donde la humanidad desarrolla su integridad como humanidad. Por eso se nos despertó la mente, porque es lo que le faltaba a todos estos 3 expresiones de la vida humana, más los que pudieran pasar a nivel humano en esta mitad de la cuarta, es porque ya se completa la capacidad de la humanidad en expresar su integridad septenaria. ¿Por qué? Porque anteriormente nada más que podían desarrollar lo inferior, o sea, la parte personal, el cuaternario inferior. Se necesita el despertamiento de la mente, que es el antakarana, el nexo entre lo espiritual y todo el desarrollo de la constitución septenaria material, en que predomina la forma sobre el espíritu, sobre la vida o la sustancia, la materia, sobre la vida monádica, pues tienen que entrar entonces otra jerarquía de seres y despertar la inteligencia, porque la segunda parte ya, lo que nosotros ya estamos empezando a vivir, y las rondas quinta, sexta y séptima, que son las 3 de reascenso, tienen que hacerse
para completar en el grueso de esa humanidad las experiencias humanas que necesitan integrar totalmente la expresión centenaria del ser humano. Y es por eso, como nos dice ella, pero en este punto y en esta cuarta ronda en la que el estado humano quedará desarrollado por completo, ciérrase la puerta que da entrada al reino humano. Y de ahí en adelante el número de mónadas humanas, lo pone entre comillas porque son las que alcanzaron ese estado. Toda mónada a la larga va a pasar por el reino humano. Eso es, como si dijéramos, la puerta imprescindible para poder completar la evolución de la conciencia en la manifestación. Y por tanto, la etapa humana tiene esta característica, en la que puede expresar el centenario y lo hace por combinación de todos los principios personales con forma que llegan a expresarse en 4 vehículos para que los 3 que quedan puedan entonces integrar el ser humano total, completo, y puedan perfeccionar la expresión de ese ser humano que necesita expresarse septenariamente para completar su evolución humana. Así que se cierra la puerta que da entrada al reino humano y de allí en adelante el número de mónadas humanas, o sea, de mónadas en el grado de desarrollo humano, está completo. No van a haber nuevas mónadas humanas, porque aunque muchos animales más puedan, como si dijéramos, tratar y logren su individualización, que es como se le llama al que ya expresa la tríada completa, los 3 aspectos de la tríada, el aspecto sat o aspecto ser, el aspecto, como si dijéramos, buddhi o la expresión del propósito divino y el aspecto de la inteligencia. Lo que falta es la voluntad en esos animales. Los animales están moviendo instintivamente sus 2 aspectos que se van a expresar después en Buddhi, de deseo y de acción y de expresión inferior. Pero la voluntad divina, el aspecto de que llamamos del Padre, el aspecto del ser en sí mismo, por eso es que puede sentirse individual, tiene que completarse y descender para que los 3 puedan entonces animar a un ser humano que necesita los 3 aspectos logoicos, el átmico, búdico, manásico. Pero el impulso de inteligencia o de conciencia de sí mismo, que es instintivo, y el impulso de los deseos, de lo que va a expresarse después como voluntad en los mundos inferiores, en la evolución superior, pues depende del primer aspecto, que es el del espíritu como padre, como verdadero primer rayo que mueve toda la manifestación. Y entonces la guía en el sentido autoconsciente directo y recto. Así que entonces, a partir de esta cuarta etapa no va a haber más mónadas que puedan alcanzar la expresión humana, aunque pueden alcanzar la individualización, pero quedan esperando a la nueva humanidad de una nueva encarnación del logos mismo planetario. Pues las mónadas que no hayan alcanzado el estado humano en este punto se encontrarán tan atrás a causa de la evolución misma de la humanidad, que todavía le falta mucho, pero que ya ha avanzado más o menos la mitad de su sendero, de su recorrido, que tan solo alcanzarán el estado humano a la conclusión de la ronda séptima y última de esta encarnación del logos planetario
usando estos 7 globos y este planeta físico que llamamos Tierra. No serán hombres, por lo tanto, en esta cadena, sino que formarán la humanidad de un Manvantara futuro y serán recompensadas convirtiéndose en hombres en una cadena superior en todo. Cada cadena, al ser una reencarnación posterior de ese logos planetario, va a ser superior a toda cadena anterior, recibiendo así su compensación kármica. ¿Por qué? Porque las dificultades de nuestra cadena son enormemente más grandes que las dificultades de la cadena que nos va a suceder, donde habrá, por tanto, por ser reascendente sobre todo, una menor resistencia de la materia a la acción del espíritu y una lucha menos encarnizada que la que normalmente se tiene que presentar en cadenas tan materiales como la nuestra, y que de hecho ha sido, como si dijéramos, verdad, y es todavía verdaderamente horrible. Nosotros estamos muy por debajo todavía de poder comprendernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Y es por la resistencia que nos opone la materia y la poca capacidad que tenemos como almas y espíritus para dominar nuestros propios cuerpos. Y ellos nos arrastran, nos esclavizan, nos dan una serie de connotaciones, como si dijéramos, difíciles o de sufrimiento, que no lo van a tener las mónadas que entonces por compensación reciban el karma positivo de dar sus primeros pasos en el reino humano en una cadena mucho menos material, mucho menos difícil, y donde podrán progresar con mucha mayor facilidad. Esto explica, bueno, a esto únicamente hay una sola excepción fundada en buenas razones, de la cual hablaremos después. Es decir, hay una excepción de mónadas que todavía van a poder, quizás, de acuerdo a la ayuda que reciban y a la respuesta a esa ayuda, van a poder pasar de formas animales que todavía, en la que todavía están kármicamente también encerrados, para una, como dijéramos, continuación, porque tuvieron su etapa humana, una continuación de humanidad. Es decir, que esas monadas van a poder otra vez, pero ya lo tuvieron y lo perdieron, pasar al reino humano. Pero indudablemente es una excepción, y ella lo funda y lo explica después. Esto explica las diferencias existentes entre las razas. Es decir, la primera raza tuvo un solo sentido, la segunda 2, la tercera 3, la cuarta 4, pero fue muy densa, muy pasional y muy terrible. Y la quinta es la que está en una todavía, en un vaivén entre lo que llamamos el bien y el mal, el predominio material y una incipiente espiritualidad, los fracasos de muchas personas en seguir una senda espiritual, y eso es muy diferente de todas las 4 razas anteriores. Y dentro de las mismas expresiones culturales y de tipo étnico y eso que hay, de civilización, pues también hay enormes diferencias y hay enormes incomprensiones que traen todas las desdichas y las guerras y las dificultades que vemos en el mundo actual. Y las enfermedades, como es natural, que es parte de nuestra ignorancia y del resultado de nuestra ignorancia.
Así se ve cuán perfecta es la analogía entre los procesos de la naturaleza en el cosmos. Y fíjense que lo pone con K. Hay un cosmos con K todavía más abarcante y más inmenso que nuestro cosmos con C, que es el que tiene en su aspecto exterior el cuerpo o cuerpos visibles o cuerpos físicos, aunque tenga también constituciones suprafísicas, y el hombre individual. Pero el hombre, recuerden que es un microcosmos con C, del macrocosmos con C también, pero no del cosmos con K como aparece aquí. Este último vive durante su ciclo de vida y muere. El ser individual, el hombre individual, vive en distintas personalidades y tiene que vivir su ciclo de vida y tiene que morir. Sus principios superiores, que corresponden en el desarrollo de una cadena planetaria a las mónadas que circulan en ella, pasan al Devachan, que corresponde al Nirvana, y a los estados de reposo entre dos cadenas. Nirvana, cuando el ser humano pasa de la categoría individual humana a la jerarquía superhumana y al reposo entre dos cadenas para todo el reino en cuestión. Pasan a un nirvana intercatenario, se le llama, entre dos cadenas. Los principios inferiores del hombre se desintegran con el tiempo y son empleados de nuevo por la naturaleza. Es decir, nuestros átomos, moléculas, etcétera. Y aún lo más sutil de ellas que todavía no sabemos ni darle nombres, porque llegamos hasta los quarks, etcétera, etcétera, pero de ahí no tenemos más conocimiento, aunque se habla de muchos estados de materia que se pueden estudiar por los que alcanzan estados superiores de evolución, pero lo inferior del ser humano, es decir, el cuerpo físico, su expresión de deseos, su vitalidad con su expresión corporal de cuerpo vital y sus pensamientos más concretos, sobre todo los de la mente conforma o la mente concreta, pues todo eso se va a ir diluyendo después de cada encarnación humana y solamente retenemos una tríada superior atma-buddhi-manásica, sobre todo en lo que llamamos el cuerpo de causa, cuerpo causal. Y esto, todo lo demás inferior, se renueva constantemente. La naturaleza lo hace circular, es como una recirculación de todos estos elementos, de todas estas energías que expresan estos elementos para la formación de nuevos principios humanos. Y el mismo proceso ocurre en la desintegración y formación del mundo. Par y paso, nada se pierde, nada se destruye, sino cambian constantemente de expresiones de la forma y de, como si dijéramos, protagonistas que utilizan esos elementos. La analogía es, por lo tanto, el guía más seguro para la comprensión de las enseñanzas ocultas. De ahí la célebre enseñanza de Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, etc. La hueste monádica, que en el fondo es una sola vida, pero que visto desde nuestras concepciones inferiores de la manifestación, es una hueste, es decir, una cantidad inmensa, como hablamos de la hueste angélica en el cristianismo. Esa hueste monádica puede ser dividida en términos generales en tres grandes clases. Primera, las mónadas más desarrolladas, los dioses lunares o espíritus, llamados en la India los pitris, y específicamente pitris varichat,
que lo veremos en Antropogénesis, que nos dan el doble etérico al inicio de la humanidad actual, que no había tenido experiencias humanas o que eran muy poquitas y no habían alcanzado la estatura de esta primera hueste monádica, que es la que había tenido un gran desarrollo en la Luna y son los pioneros de la humanidad actual en la cadena terrestre, cuya función es pasar en la primera ronda a través del triple y completo ciclo de los reinos mineral, vegetal y animal, que ya se habló, ¿no? Que pasaba por los reinos inferiores, en sus formas más etéreas, nebulosas y rudimentarias, es decir, las que les eran fáciles a ellos de poder todavía trabajar, con objeto de revestirse con ellas. Es decir, ellos, esa primera clase de mona, se embebió de este tipo de materia sutil y adquirió la experiencia de trabajarla desde el inicio de la cadena terrestre. Son las que alcanzan primero la forma humana. Recuerden, en el séptimo globo de la primera ronda. Si es que puede existir alguna forma en el reino de lo casi subjetivo. Claro, ese globo es mucho más sutil de todo lo que podemos imaginar, pero es como si dijéramos, son ya sombras de lo que van a ser las formas. Y eso es sobre el globo A en la primera ronda. Son ellas, por lo tanto, quienes se hallan durante las rondas segunda y tercera y las que finalmente preparan sus sombras, sus sayas, al principio de la cuarta ronda para la segunda clase. O sea, la de las que vienen detrás de ellas. Recuerden que eso va en orden evolutivo. La primera clase es la más evolucionada, la segunda, la que le sigue en orden. Segunda, aquellas mónadas que son las primeras en alcanzar el grado humano durante las 13 rondas y media y convertirse en, entre comillas, hombres. Y nos la señala ella en la llamada cuarta. Nos vemos obligados a emplear aquí la palabra inadecuada hombre. Es decir, van a ser parte de la humanidad o ya son en cierto aspecto parte de la humanidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque no es la humanidad actual. No tienen los 7 principios funcionando. Claro está que estos hombres, entre comillas, no se parecían a los hombres de hoy día, ni en forma ni en naturaleza. ¿Por qué pues llamarles hombres? Pregunta ella misma, puede preguntarse. Porque no existe ningún otro término en ninguna lengua occidental que aproximadamente exprese la idea que se pretende. La palabra hombres, por eso lo hay que ponerlo entre comillas, indica por lo menos que estos seres eran manus, de manas, es decir, que eran capaces de poder pensar, entidades pensantes, por mucho que se diferenciasen de nosotros en forma y en intelecto, porque indudablemente no es el intelecto cultivado de hoy día, pero es una capacidad de responder a vibraciones de lo que llamamos pensamiento, de lo que llamamos, ¿cómo éramos? La expresión razonable de hacer enlaces, muy sencillo, pero de enlace, no nuestro intelecto complicado que puede ir a una universidad y muchas de estas cosas. Cuidado con ello. Pero en realidad eran, con respecto a espiritualidad y a intelecto, es decir, en cuanto a lo que nosotros llamamos sobre todo la capacidad de distinguir lo bueno de lo superior, más bien dioses que hombres. ¿Se dan cuenta? Eran inocentes. No estaban pervertidos por
tendencias inferiores en el que el predominio de la materia pudiera desviarlos de la ley de evolución. Eran seres, por tanto, sin malicia, pero sin un cultivo de ciertos aspectos de la mente inferior y sobre todo de la capacidad de poder distinguir en muchas cosas materiales. Claro, la relación esa con la materia es la que después nos trajo a gran parte de la humanidad los grandes conflictos que todavía seguimos teniendo entre nosotros, porque se perdió esa inocencia, ese estado de lo noble, de lo puro, y predomina entonces muchas cosas que llamamos, ay Dios mío, ¿dónde yo estaba? Se me perdió dónde estaba esa. No, ya te pasaste, hermano Gaspar. Punto 2. Tercero, los rezagados, Gaspar. Los rezagados. Aquí en el 3. Porque sí, no, sí, ahí hay el 4. Es que no veo, ustedes, las comillas entre hombres me perdió de la llamada. Yo estaba en la llamada 4 y ahora no es. Gracias, Lucila y la otra hermana y a todos. Tercera, es la tercera clase de mónadas. Claro, estábamos en la segunda. Los rezagados. Las mónadas retrasadas y que a causa de impedimentos kármicos no alcanzarán el estado humano durante este ciclo o ronda, salvo una excepción, la que vamos a volver en cualquier momento, que son la de los monos, de que se hablará más adelante según se ha prometido. Pero ya yo se los adelanto a ustedes, es el de los monos. Los de este tercer grupo, en realidad llegan a ser 7, pero aunados, los 7 proceden de 3, como siempre hemos estado hablando. Y entonces está las que sirvieron de Pitris, las que sirvieron de completar su individualización en las 3 primeras y media rondas, 3 rondas y media, y estos rezagados que la mayoría no había alcanzado la individualización plena, total, en el momento del cierre de la puerta, salvo estas excepciones, que estuvieron, como si dijéramos, escapando en el momento del cierre, pero que después no pudieron seguir en el nivel humano, no habían completado del todo su individualización, estaban demasiado rezagadas y volvieron a caer en lo más negativo del reino animal. Bien, ahora bien, la evolución de la forma externa. Recuerden que vimos ya que hay 3 evoluciones. La evolución de la forma o del vehículo físico sobre todo. La evolución de la inteligencia, que tiene que ver con esto, los rezagados y con toda esta complicación de las excepciones que vamos a ver. Y como es natural, la parte astral, que es la parte psíquica. Estos son producidas, esta parte del cuerpo externo, en torno de este astral, de esta parte psíquica, porque recuerden, muchos de estos cuerpos en la primera ronda, en la segunda, y aún en gran parte de la tercera no alcanzaron el nivel físico. Por eso es que esto es muy difícil de poner en palabras y de comprenderlo. Ahora bien, la evolución de la forma externa o cuerpo en torno del astral, aunque muchas veces no había casi nada en torno de él porque no llegaba al nivel de sólido, líquido y gaseoso, por lo menos, es producida por las fuerzas terrestres, lo mismo que en el caso de los reinos inferiores. Es decir, los reinos inferiores y aún esta parte de la parte más rezagada de las mónadas lunares, pues es impulsada por la fuerza general
de la corriente evolutiva del logos planetario. Y no hay una individualidad totalmente definida para poder seguir una senda evolutiva por sí misma, sino que residen estos impulsos de las fuerzas terrestres del planeta, las fuerzas planetarias, lo mismo que en el caso de los reinos inferiores. Es decir, seguían comportándose más instintivamente que humanamente. Pero la evolución del hombre interno o real es puramente espiritual. Aquí viene lo que menos podemos comprender. ¿Cómo se evoluciona espiritualmente? ¿Qué es lo que es la esencia monal? Porque es el espíritu. Y sin embargo, el espíritu en ciertos aspectos jamás cambia. Y la evolución espiritual es la más difícil de comprender. Y ella continúa, ya no es el paso de la mónada impersonal a través de muchas y variadas formas de materia, dotadas a lo sumo con instinto, lo que decía en el párrafo anterior, la parte psíquica, y conciencia en un plano por completo diferente, como en el caso de la evolución externa, que es la del físico sobre todo, o lo más denso de lo psíquico, sino que es un viaje del alma peregrina a través de estados diversos, no solo de materia, sino de conciencia. Es decir, es muy difícil para nosotros comprender la diferencia entre los estados que son tanto de diversa materia como de diversa conciencia y las capacidades de percepción que en el caso de las razas estuvieron ligadas a los sentidos que podían actualizar en los primeros cuerpos, o de percepción desde apercepción. Aquí ella vuelve a aplicar estas palabras que nos remite también a un capítulo que está creo que también está aquí, pero sobre todo en la obra total que se llama Dioses, Mónadas y Átomos, porque aquí hay, como si dijéramos, distinciones muy difíciles de realizar con nuestra mente y con nuestra evolución actual. La percepción siempre es la palabra que más podemos, como si dijéramos, usar a la capacidad que tenga el morador de un cuerpo de recibir vibraciones a través de sus sentidos, que en la primera raza fue uno solo, la segunda dos, es decir, es muy diferente de la actual, que tenemos 5, y 5 ya de 7. Tenemos la mayoría de los sentidos, pero de todas maneras no tenemos los 7, nos faltan 2. Pero imagínense la diferencia en lo que puede percibir por falta de vibraciones que lleguen a su vehículo, una conciencia encerrada en un cuerpo de primera raza, a la capacidad de poder, como si dijéramos, ser capaz de apercibirse, es decir, de medir la verdadera, el verdadero valor, la verdadera calidad de lo que percibe. La apercepción es la respuesta dentro. Porque no sé si ustedes, pero búsquenlo en diccionario, amplíen esto. Estos son palabras muy sutiles, palabras que se han dejado de usar. Aunque a veces hablamos, él se apercibió, pero muy pocas personas. Él percibió tal cosa y ya. Nosotros somos conscientes bien del significado percepción. Es una vibración que captamos por nuestro sentido y por tanto que sufre que tiene un resultado en nuestra conciencia, en nuestra
sobre todo en nuestra mente, que es la conciencia predominante en la humanidad actual. A veces también en nuestros sentimientos. Porque lo que pensamos, sentimos, lo que sentimos, lo pensamos. Pero la apercepción es la resultante de la capacidad nuestra de valoración de lo que percibimos, de la importancia, el valor que le damos a lo que llega a nuestra percepción. Esa es nuestra capacidad de apercepción, es decir, de valoración. Y si está más o menos presidida, o digo predominantemente, mayábicamente, es decir, que en el fondo estamos confundidos, o si es clara esa percepción y tenemos un justo valor de lo que hemos percibido. Muchas de estas cosas lo que podríamos decir hasta dónde somos víctimas de ilusiones ópticas, auditivas, olfativas. Sabemos que todos los sentidos tienen algo que de lo cual nosotros nos damos cuenta correctamente y muchas vibraciones que nosotros apreciamos, nos apercibimos incorrectamente. Esto es para meditarlo bien, porque sé que esto produce muchas dudas en ustedes. Y en mí también. Yo no soy nadie del otro jueves, pero tratamos de sacar alguna de las consecuencias de considerar. Son consideraciones que tenemos que hacer de si de verdad nosotros podemos, como si dijéramos, tratar de mantener una opinión, una concepción, una resultante de lo que percibimos que no sea totalmente falsa o al menos predominantemente equivocada, porque no es falso, la percepción llegó, pero ¿cómo lo valoramos? ¿Cómo lo consideramos? Esa es nuestra apercepción. Y bueno, tenemos que dejarlo aquí en pero yo no puedo correr con esto porque si no, sé que va a ser peor. Y por tanto, lo dejaremos en esta página misma, 141. Y disculpen, pero que es la 101. Yo siempre verifico por si acaso, porque a veces puede haber algo de eso, pero me parece que no, que ya se mantiene así hasta el final. Que serían para el próximo domingo 17. En la mónada, los dos renglones finales. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento, para que en medio de su dolor puedan percibir que vuestro amor los envuelve aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimiento, para que en medio de su error puedan de nuevo volver sus ojos a vuestro amor y serviros. Reverencia y gratitud a los grandes seres. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres.
Adelante, Ernesto, dime, mijo. Ay, gracias, hermano, por la conferencia, estuvo muy bonita. Hermano, tenía dos preguntas, dos dudas sobre lo que vimos hoy. Sobre los Sí. rezagados, la primera, los que no van a ser humanos en esta cadena, sino que formarán la humanidad en un mamántara futuro y serán recompensados convirtiéndose en hombres en una cadena superior. Hermano, aquí nos está infiriendo Elena que solamente ocurre una cadena en cada mamántara, hermano. Se adelanta un reino en cada encarnación de cadena planetaria como promedio. Pero como hay almas que pueden desviarse, lo mismo en el reino animal que en el reino humano, y no completar esa experiencia en el reino, como les pasó a los que no pudieron acabarse de individualizar, que habían sido animales en la cadena lunar, y que aún en la cuarta que quedaron rezagados, pues eso es por eso que hay una compensación kármica en esos casos. Pero en el reino humano pasa igual. Hay seres humanos que se quedan rezagados, es decir, que en vez de tener el promedio de encarnaciones que puede tener normalmente un ser humano, que son unas 777 encarnaciones, como cifra enigmática que se le dio a Sinet, pero que es promedio según ellos, y que sin embargo Buda pudo completar todas sus encarnaciones en 555, pues si una persona se pasa en vez de 777 a más encarnaciones, pues no puede ni tan siquiera terminar la evolución humana en este Manvantara planetario. Luego vendría otra vez como ser humano, pero de los más adelantados, porque ya tiene alguna experiencia humana y va a hacer alguna labor, y van a hacer los que quizás, como pasó en la tercera raza Lemur, que los Pitris y Nisvata que pudieron encarnarse dentro de ellos alcanzaron la autorrealización o el adectado en esa misma raza, pues pueden adelantar después vamos a decir, comparativamente, y también tener una gran asignación kármica de poder formar la primera parte de la fraternidad de seres que ayuda a la humanidad y ayudar enormemente, adelantar entonces como jerarquía superhumana muy rápidamente. ¿Algo más, hijo? Sí, hermano, en esta parte que dice sobre las primeras mónadas son las que alcanzan primero la forma humana, si es que puede existir alguna forma en el reino lo que hace subjetivo. Usted nos explicó ahorita, hermano, de que esa forma humana se logra en el globo G de la primera ronda, pero aquí nos dice que ellos logran esta forma humana sobre el globo A en la ronda primera. No sé si que hay una confusión en eso. Espérate. Mira, ellos encarnan, debo decir, la palabra encarnación no, porque es un globo muy sutil. Ellos pasan por todos los reinos desde el globo A. Y ya el grueso de esa jerarquía monádica llega al nivel humano, porque empiezan por el primer reino, etcétera, en el globo G. Es decir, que en la segunda ronda donde ya tienen esa expresión humana desde el inicio, mientras que las otras tienen que ir porque se pasa un reino en cada uno de los 7 globos, son 7 reinos. ¿Entiendes ahora? Ajá. Ok, adelante, hermano Arturo. Gaspar, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Dime. quizá es sencilla. ¿Habrá alguna relación de lo que nos decías sobre la apercepción, que es la que valora la percepción? ¿Estará relacionado con la intuición, querido Gaspar? Bueno, en ciertos niveles ya de desarrollo humano, claro, que usted no va a fallar en apercibirse de lo correcto cuando usted por anhelo espiritual vaya, lo que llamamos en teosofía, vaya siendo el antakarana. Y entonces, como es natural, la mente nunca aislada va a tener certeza de nada. La mente por eso tiene que razonar, y es lenta. La percepción instantánea cuando usted logra
como dijéramos, Valorar. a elevarse a Buddhi. Pero ya eso lleva, como es natural, una preparación de, como se dice, de pureza, de aceleración de sus vehículos, de completar la expresión vehicular, porque vida y cuerpo van, como si dijéramos, paralelamente. Y entonces, si usted logra salir de su dependencia a su personalidad inferior, que es lo que es poder hacer el antakarana, y usted logra que la expresión búdica en usted sea algo sin contratiempos grandes o sin dificultades, porque usted se purifica lo suficiente para hacer que esa pureza le permita a usted siempre elevarse a Buddhi. Por favor, si me cierra el micrófono. Eso le hace a usted que la apercepción sea en usted casi siempre infalible. Gracias. ¿Se da cuenta? Porque Buddhi es infalible. Buddhi pertenece a la tríada superior. Pero para eso hay que dominar primero mucho la personalidad. Personalidad e individualidad no pueden estar al parejo, o en la medida en que usted logra que su personalidad nada más que refleje su verdadero ser, la personalidad está bajo dominio, bajo obediencia, y Buddhi la ilumina. Gracias. Muchas ¿Algo gracias. más? No, gracias. Bien, Muy profundo. entonces, bueno, muchas gracias a todos. Sabemos que los hermanos de España ya es muy tarde. Le agradecemos siempre el esfuerzo de ustedes y les damos nuestra gratitud y nuestro corazón. Que el próximo domingo podamos estar otra vez unidos en esta búsqueda de la realidad, de la sabiduría de HPB en esta obra, pero bueno, a través del compendio de la doctrina secreta. Tengan buenas noches, tengan buena semana. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano Gracias. Gaspar. Muchas gracias. Hay una pregunta que todos. Dime. si el próximo domingo va a haber el compendio, porque va a estar el congreso, lo pregunta Graciela. Ay, Sí. verdad, yo no me acordaba. Entonces Pero está sí. preguntando. Hay que ver. Es el 17. A esa hora hay algo todavía, ¿no? Sí. Sí, No, entonces vamos a suspenderlo el 17 y vamos a ponerlo el 24. No, esto es un evento continental y la federación es importante que nosotros la apoyemos. Y aparte, hay un programa verdaderamente extraordinario. Es un esfuerzo enorme continental, con también cooperación de muchos hermanos de España, que algunos no podrán llegar porque termina a veces a las 12 de la noche o 1 de la mañana de España. Pero que podamos, sí, vamos a unirnos solidariamente. Yo no me acordaba, ¿verdad? A esta hora todavía va a haber. Entonces, el 17 no tendremos, nos reunimos el 24 y vamos a apoyar en lo que podamos. Yo mismo no puedo todo el congreso porque yo tengo trabajo, tengo muchas cosas, pero haré lo que yo pueda porque el Congreso de la Federación fortalezca la sociedad teosófica de toda América, porque es interamericana, aquí abarca todo el continente. Gracias. el 26, el 26, hermano, no el 24, el 26. Bueno, No, mía, hoy es 12, el próximo No. domingo es 17 No. y el siguiente es 24, 7 y 7, 14. El próximo domingo es 19. No, 19, perdón, sí, perdón, hoy es 12. Sí. Muchas gracias, ya yo estoy que no sé ni lo sí, el domingo es 26. El próximo 26, es 26, gracias. Sí. La asquerosa me está acabando el cerebro. No. Y adelante.
A todos, todas a maneras. todos nos pasa. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. Gracias, buenas Ustedes, noches. Gracias, saben, hermano. Muchas de- gracias. de siempre rectificar mis errores. Gracias. Bye, gracias. 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 Gracias.